Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Él vive. Él vive. Tengo un hermano, mi hermano favorito, tiene en las placas de su carro, dice, Él vive. Amén. El que quiero mucho. Amén, hermanos. Discúlpenme, estoy un poco nervioso. Primera vez que me toca dar un estudio. Es un poco más diferente de lo que he hecho, pero es la misma palabra de Dios. Amén. Parece que hay muchos enfermos, otros que se están recuperando, y los que no les ha dado, pues algún día les va a dar. Pero creo que todos vamos a pasar. Yo, gracias a Dios, Dios me sanó y me tiene aquí de pie. Estamos aquí porque es la voluntad del Señor. Y los que no vinieron, pues gloria a Dios por ellos. Tienen sus razones, algunos siguen enfermos, otros están en recuperación, gloria a Dios por ellos. Y vamos a empezar, hoy que estábamos cantando las alabanzas que dice, gracias Señor. Me estaba acordando de lo que voy a predicar. Y a mí me toca el versículo 3. Y en el versículo 3 de los Hechos, en el capítulo 3, dice curación de un cojo. Empezamos a hablar con un enfermo. Entonces me estaba acordando en la alabanza y decía, gracias Señor. En esta historia de la Biblia, en el libro de los Hechos, dice que esa persona fue sanada. Y dice que fue alabando a Dios. Entró al templo alabando a Dios. Y me estaba acordando de esto y digo, wow. Él sí sabía lo que es decir gracias, Señor. Hay veces nosotros, por ejemplo en mi caso, Dios me ha levantado. Primeramente me ha sacado de la inmundicia donde yo estaba. Segundo, restauró mi matrimonio. Tercero, nos ha bendecido con la salud. Tenemos dónde estar, porque hay gente que no tiene dónde vivir. Nosotros estamos en bendición. Y yo digo, gracias Señor por lo que nos das. Tenemos nuestros hijos sanos. Hay veces todas esas cosas, pequeñas cosas, no las miramos. Y hay veces todavía le pedimos al Señor todavía más bendición. Entonces vamos a empezar. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a empezar a leer Hechos 3. Me contestan con un amén cuando lo tengan. Amén. Vamos a leer Hechos 3, del 1 hasta el 10. Amén. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a orar. Señor bendito, gracias Señor por darme la oportunidad, Señor, o por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, en tu casa de oración, Señor. Te pedimos, Señor, que derrames de tu Espíritu, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. A mí, Señor, dame palabras, Señor. Dame palabras, Señor, para tu pueblo, Señor. Dame sabiduría por lo que vaya a decir, Señor. Te pido, Señor, que vengas a mi corazón. Límpialo, Señor. Si hay algo, Señor, que me esté estorbando, Señor, porque tu palabra, Señor, es bendita, Señor.
Tu palabra ya es bendecida, Señor. Ahora te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que nos dé el entendimiento, Señor, el que nos dé la sabiduría, pero sobre todo, Señor, mándate de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros, Señor, y derrama, Señor, entendimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a empezar. Ya leímos la historia, es una historia muy bonita de sanidad. Entonces, el libro de los Hechos, ¿quién lo escribió? Lucas. Fue Lucas, dice que era un doctor. Dice la Biblia que era un doctor. Estaba leyendo un poco del pasado, de lo que han leído mis hermanos, de lo que ha leído el hermano Miguel. Le tocó el versículo 2 acerca del Espíritu Santo. Entonces, cuando se derrama el Espíritu Santo, todas las personas que les ha tocado, a nosotros nos ha tocado ver maravillas en la iglesia. Personas que han cambiado. Hemos visto muchos cambios, inclusive hemos visto muchos milagros. Entonces, cuando se derrama el Espíritu Santo, las personas cambian. ¿Quién los hace cambiar? Primeramente es Dios. Y la persona se deja llevar por eso. Le cree a la palabra y hay un cambio. Vemos que Pedro, mirando el pasado de Pedro, como que tenía un poquito mal récord, ¿verdad? No calificaba. Por lo que había pasado, negó a Jesús, echaba mentiras. Pero viene aquí Pedro y empieza el Espíritu Santo y empieza Pedro a predicar, a hablarles a los judíos. Primeramente a su pueblo. Y vemos, dice que Jesús muchas veces entraba en las sinagogas. Inclusive una vez lo pusieron a leer en el libro de Isaías. Sus discípulos andaban con él. Entonces, Jesús viene, lo matan, resucita y se va al cielo. Pero sus discípulos siguen con la enseñanza que él les dio. Seguir yendo al templo. Dice que él fue a un templo. Vamos a leer el versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La hora novena de la oración es 3 de la tarde. Dice, los judíos tenían 3 tiempos de adoración al día. 9 de la mañana, hora tercera, 12, hora sexta, 3 de la tarde, hora novena. ¿Alguien me puede buscar Salmos 55, 17, por favor? Me contestan con un amén. Amén. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Amén. Tarde y mañana. 3, tarde y mañana y a mediodía, dice. Entonces, aquí vemos que ellos seguían con la enseñanza que traían. Seguían yendo al templo. Pero dice que cuando llegaron al templo, dice que cuando llegaron al templo, iban a entrar al templo, había un hombre ahí, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, versículo 2. Dice que esa puerta, la puerta del templo que se llama Hermosa, dice que era una puerta de verdad muy hermosa. Inclusive dice que era adornada y que costaba más que si fuera de oro. O sea, era una puerta muy hermosa, dice, una puerta del templo que se llama La Hermosa, una puerta grande y adornada en el lado oriental, que separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. Dice que ahí muchas de las veces llevaban a los mendigos a pedir limosna. Dice, los mendigos consideraban que el templo era el mejor lugar para ejercer su ocupación, por las multitudes que se aglomeraban a diario para tratar de impresionar a Dios con buenas obras como ofrendas para Dios. Entonces, cuando esa gente llegaba, antes la gente acostumbraba mucho. De hecho, hasta la fecha hay mucha gente que piensa que por dar mucho van a ser salvos. Entonces, dice que los judíos llegaban a la oración y ahí estaban los mendigos pidiendo limosna. Entonces, habla la historia que iba Pedro con Juan, los miró.
Dice que los miró. Vamos a leer el versículo 3. Dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Entonces, este cojo nos habla la Biblia que era de nacimiento, no podía caminar. Entonces todos los días lo llevaban. Estudiando esto, más adelante nos damos cuenta de que Cristo Jesús pasó muchas veces por esa puerta. Dice que pasó muchas veces por esa puerta. Pero estudiando esto, cuando vengo y estudio, me pongo a buscar en la Biblia, encuentro tanta información que unos dicen tal vez Cristo no lo quiso sanar, o tal vez lo dejó para que Pedro mostrara que ya había cambiado. No me quise meter tanto en esto porque en vez de entender lo que yo estaba leyendo, me estaba confundiendo más. Entonces, dice que aquí viene, cuando dice que mira a Pedro y a Juan, él les pide dinero, pero Pedro dice que no tiene. Dice que no tiene dinero. Dice, a ver, es que este es un poquito diferente a lo que yo he hecho. Dice, el versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. El versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos. Amén. Dice, aquí estamos viendo el primer milagro. El primer milagro después que se derrama el Espíritu Santo. Y estamos viendo el primer milagro en el nombre de Jesús. Lo que está pasando aquí es que Pedro, si vamos un poquito al pasado, cuando los discípulos andaban con Jesús, dice que Pedro y Juan como que no se llevaban muy bien. Pero cuando viene el Espíritu, los hace cambiar y entran los dos como buenos amigos. Entonces, pero aquí vemos que habla más de Pedro. Entonces dice que Pedro, bueno, lo que yo tengo aquí dice, el primer milagro de sanidad después de que se derramó el Espíritu Santo. El primer milagro en el nombre de Jesús. Después que se derramó el Espíritu Santo, recibieron poder. Está en Hechos 1:8. ¿Alguien me puede leer Hechos 1:8? Amén. 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aquí ya Pedro, cuando recibió el Espíritu, ya tenían poder. Ahora, dice, ¿cuál poder recibió Pedro? El don de sanidad. ¿Alguien me puede buscar 1 Corintios 12, del 7 al 11? 1 Corintios 12, del 7 al 11. Amén. 1 Corintios del 7 al 11. 1 Corintios 12, del 7 al 11. Del 7, ¿no? Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas,
y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén, gloria a Dios. Dice que les dio poder, pero ahora dice que poder de sanidad y poder de hacer milagros. ¿No es lo mismo poder no es un milagro sanar a alguien? Amén. Entonces Pedro viene y recibe ese poder. Más adelante nos habla la historia que con la sombra de Pedro dice que sacaban las personas a la calle y dice que las personas sanaban. Bueno, no era Pedro, hay una alabanza que dice que no era Pedro, que era el Nazareno, era el espíritu del Nazareno. Pero nos damos cuenta de que Pedro creyó en lo que Jesús le había dicho, agarró valor y viene y sana a alguien en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, nos damos cuenta de que Pedro aquí, como lo dice Hechos 1:8, recibió el poder, pero viene aquí y pone en práctica ese poder al sanar un enfermo. Entonces, en el versículo 8 dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Imagínense, qué feliz del poder caminar, puesto que era cojo de nacimiento. Nunca había aprendido a caminar. Cuando nosotros nacemos, lo aprendemos por nuestros hijos. ¿Qué les hacemos? Les enseñamos a caminar. De hecho, se pone el papá por allá y la mamá y echa pasitos. Se lo están esperando que no se caiga. Más adelante, la historia nos dice de que estando adentro del templo, todavía los tenía agarrado de la mano. Imagínense, un niño, cuando empieza a caminar, corre y nos anda jalando, ¿va? Pues este cojo hacía lo mismo. Él era feliz con lo que había sucedido. Él estaba contento. Ahora, antes de que siga con esto. Hay una alabanza que cantamos aquí en la iglesia. Y esa alabanza dice, ¿alguien me puede buscar Isaías 35:6? Isaías 35:6. Amén, hermana. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Esa alabanza nosotros la cantamos, ¿verdad, pastor? Amén. Que dice que el cojo saltará, con el arpa danzará y la lengua de los mudos, ¿qué? ¿Por qué? ¿A qué? Al poderoso de Israel. Entonces, empezando a leer esto, y digo, aquí es cuando se cumple una profecía. El cojo saltará. Dice que todo el pueblo, en el versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la predicación que hizo el domingo el pastor? Amén. Dice que había un ciego. Dice que, a ver si me acuerdo un poquito de su predicación, pastor. Dice que había un ciego. Ese ciego dice que vino Jesús, hizo lodo con la saliva y que dice que le untó en los ojos. Ahora, después de que él miró, imagínense, yo creo que no tiene mucha diferencia de estar cieguito a mirar. Y dice que la gente ya no le conocía. O sea, le decían, oye, ¿que no era este el ciego? Y otros decían, se parece. ¿Y qué dijo él? Yo soy. Entonces, aquí la gente venía y lo mismo pasaba. De hecho, yo lo tengo apuntado. Es Juan 9, 1, 8, 9. Como ya leímos la predicación, entonces lo vamos a dejar así. Ok, hasta el versículo 10 nos damos cuenta de que Pedro viene y sana a un paralítico. En
En unas Biblias dice discursos de Pedro en el pórtico de Salomón. Entonces aquí vamos a empezar cuando la gente se empieza a asombrar de lo que pasa. Hermanos, créanlo que estoy temblando. No sé por qué, pero estoy temblando. Frío no tengo. Es el frío. Dice, versículo 11. Creo que vamos a terminar temprano. Parece que vamos a terminar temprano. Y si no, hermano, usted me dice a qué horas paramos, porque yo no puedo ver el reloj. Dice, y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. ¿Ve lo que les digo? Dice que teniendo asidos, quiere decir, teniendo de la mano a los dos, estaba parado. Ahí con ellos, pero ya entró en el templo. No quiero entrar en controversia, posiblemente estoy equivocado. Pero parece que antes, cuando dice que David iba a ir a la guerra, a un pueblo, hubo un rey que dijo, pero que hasta un ciego y un cojo iban a matar a David. Entonces, desde entonces se les prohibió a los ciegos y a los cojos entrar a los templos. No sé, ya no seguí la historia. Probablemente esté equivocado. Pero yo estaba pensando, digo, pues probablemente este cojo nunca había entrado al templo. Solamente lo iban a dejar ahí y ahí se quedaba. Pero aquí dice que entra al templo con Pedro y con Juan. ¿Y qué dice que hacía? Los tenía de la mano. Los tenía de la mano. ¿Por qué? Digo, bueno, no podía caminar todavía. Porque era la primera vez que caminaba, ¿verdad? Entonces, dice, vamos a ver, el pórtico de Salomón también es el lugar donde Jesús había enseñado acerca del buen pastor. ¿Alguien me puede buscar Juan 10, 23? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Amén. Entonces Jesús estuvo ahí. Por eso le digo, Jesús ya había estado ahí en ese templo. De hecho, si nos damos cuenta, ya están en otra puerta. Ya estaban en otro lado, porque entraron por la puerta la hermosa. Pero dice que la gente, ¿qué hacía? Se amontonaban a ver lo que había pasado. Pero ya estaban en otro lado, ya estaban en otra puerta. Dice que la gente se asombraba. Leyendo esto, digo, ellos, la mayoría de los que estaban ahí, sabían de Jesús. Ellos se dieron cuenta cómo lo mataron, se dieron cuenta cuando resucitó y se dieron cuenta cuando fue llevado al cielo. Entonces, leyendo un poquito la historia, se asombraron y pensaron, este es el inicio del reino del cual nuestros profetas, nuestros padres, que ellos les habían anunciado. Dice, este es el inicio del reino del cual nuestros profetas, nuestros padres. Sí, porque ellos sabían de lo que había pasado con Jesús. Entonces, cuando viene Pedro y empieza a hacer estos milagros, tal vez ellos, pensando esto, se espantaron. Han de haber dicho, este es el principio de lo que nuestros padres nos anunciaron. Vamos a leer el 12. Aquí llame el 12. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por
como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Ok, aquí lo que Pedro va a hacer, esto es hermoso, está leyendo esto es hermoso. Dice, un hombre, o sea, Pedro, un hombre que acaba de sanar a un hombre de una manera tremenda, les dice, ¿por qué vienen a mí? ¿Por qué se maravillan de esto? No soy yo. No soy yo. O sea, Pedro aquí dice, Pedro aquí le está diciendo, ¿por qué se asombran? Porque dice que se les quedaron viendo ellos. Dice, ¿por qué se nos quedan viendo a nosotros? No soy yo. No soy yo. Ahora, pensando esto, nosotros en la actualidad, hay veces somos orgullosos y tenemos el ego bien grande. Imagínense, estando aquí en la iglesia desde hace 5 años para acá, he visto milagros, hemos visto milagros. Entonces, tal vez nosotros si oramos, si hay alguien que se sane, probablemente nuestro orgullo nos lleva a levantarnos más todavía, a que nuestro ego sobrepase todo el entendimiento que tenemos y no poner a Dios primero, sino que hay muchas de las veces hay mirando el evangelio, mirando personas que la gloria se la dan para ellos mismos, pero no le dan a Dios. Entonces, aquí vemos que Pedro viene y les dice, ¿por qué me miran a mí o por qué me miran a nosotros? Esto que acaba de suceder no lo he hecho yo, sino el que crucificaron. Más adelante les empieza a hablar del que el que crucificaron es el que hace todas estas maravillas. Dice, pero vamos a leer el 13. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Dice, Pedro les dice, ustedes y yo somos testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que mataron a Jesús. Y de la resurrección. Fueron testigos de que mataron a Jesús y de la resurrección. Ellos fueron testigos de la crucifixión, de la resurrección. Ahora Pedro dice, en sus mensajes les está hablando de la resurrección. Aquí Pedro les empieza a hablar de la resurrección. Porque hay veces, y esto es para nosotros aquí en la iglesia, hay veces nosotros hablamos de, y no nomás aquí, en diferentes iglesias, hay veces hablamos mucho de bendición, de que Dios nos bendiga, y inclusive hasta de economía, pero no hablamos de la resurrección de Cristo Jesús. Aquí Pedro les empieza a hablar de la resurrección. Ahora, ¿alguien me puede buscar 1 Corintios 15, 14? Amén. Amén. 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Ok, ¿por qué les estoy leyendo esto? Porque aquí Pedro empieza a hablar mucho de la resurrección de Cristo. Y les empieza a decir, ustedes mataron, ustedes crucificaron. Pero Pedro les empieza a hablar más de la resurrección. Y esto es para nosotros, como le digo, si Cristo no hubiera resucitado, entonces nosotros estaríamos haciendo esto de embalde. Pero como Cristo resucitó, estamos aquí tratando de explicar un poco del
de lo poquito que conocemos de la palabra. Como les digo, esto es inmenso. Cuando yo lo hice lo entendí, ahorita que estoy aquí ya no entiendo nada, pero la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Vamos a leer el 16. Dice: y por la fe en su nombre, y por la fe en su nombre. ¿La fe en quién? En Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dice, Pedro dice, por la fe en él, en Cristo, a el cojo, fue sanado, y fue sanado y está en presencia de ustedes. Pedro les dice, si ustedes se hubieran lamentado y llorado por aquel que traspasaron, lo que pasaría con la nación, pasaría lo que está pasando con este paralítico. ¿Qué quiere decir? Les está diciendo, si ustedes hubieran aceptado y ustedes hubieran reconocido a Cristo Jesús, lo que está pasando con este paralítico hubiera pasado con la nación. O sea, si la nación hubiera aceptado a Cristo Jesús, anduvieran como este paralítico, saltando de felicidad. Pero como no lo aceptaron, como no aceptaron la resurrección de Cristo, de la que viene hablando Pedro, siguen como están, necios en su corazón, dice. Ahora, en otras palabras, tratando de entender cómo vive un paralítico. ¿Se acuerdan de la historia de Mefiboset? Dice que él se andaba arrastrando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta la fecha, porque no reconocieron, el pueblo de Israel sigue como el paralítico. Inclusive todo el mundo. Andamos perdidos. Entonces, Pedro les dice, si ustedes hubieran reconocido al que traspasaron, anduvieran como, si ustedes hubieran obedecido al que traspasaron, estuvieran como el paralítico, brincando de felicidad. Pero como no lo hicieron, se quedaron en sus delitos y pecados. Vamos a continuar. Alguna cosa, hermanos, que no lo entiendan, me preguntan, y si puedo, les puedo contestar. Voy a tratar de contestarles. Vamos a leer el versículo 17. Creo que sí nos vamos a ir temprano. Dice, Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. El 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, Pedro, todavía en su mensaje, les sigue diciendo, arrepiéntanse, para que Dios les mande tranquilidad. Porque ellos se asombraban por los milagros, y ellos sabían lo que estaba pasando, porque muchas veces de los judíos conocían la ley, y en la ley ya había hablado de Cristo. Dice, Dios conoce los corazones. Dice, Dios no preparó para que el pueblo lo rechazase. Dios conoce los planes. Dios conoce los corazones. Los corazones del hombre. Dios dice, yo voy a poner a Cristo, para que lo traspasen.
pero su parte, o sea, la parte de nosotros, la parte de las personas es que se lamenten y que lo acepten y que vayan al arrepentimiento. Dice, pero los conozco y sé que no, y sé que no va a ser, perdón, hermanos. Dice que Dios mandó a su hijo para que lo matasen. Ahora, lo que tenía que hacer el hombre, simplemente reconocerlo como nuestro Dios y Salvador. Pero como Dios sabía que no lo iban a reconocer, entonces Él dice, tienen que aceptarlo para que yo perdone sus pecados. ¿Alguien me puede buscar Isaías 43, 25? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Si ellos hubieran reconocido a Cristo Jesús, entonces Dios, por amor de Él mismo, les hubiera perdonado sus pecados, pero como no, los dejó en sus delitos y pasiones. Ahora, dice, ¿cómo que envía a Cristo? Dice, si ellos se hubieran arrepentido, si la nación se hubiera arrepentido y se hubieran convertido a Dios, Dios ya hubiera mandado a su Hijo. Dios ya hubiera mandado a su Hijo de regreso. Ahora, ¿cuál sería la agenda de Dios? Pues no lo sabemos. Mi pregunta es, hermano pastor, si los judíos, a esto me refiero, si los judíos hubieran reconocido a Cristo Jesús, ¿ya hubiera venido de regreso? Jesús hubiera venido de regreso ya. Por eso, si los judíos hubieran reconocido cuando vino a Cristo Jesús ya hubiera regresado. Recuerda, vamos a recordar la palabra que dice que Él les endureció el corazón a ellos para que la bendición viniera sobre nosotros los gentiles. Entonces, de alguna manera, ellos no lo iban a reconocer y no lo reconocieron. Hasta la fecha de hoy no lo han reconocido para que nosotros pudiésemos tener esa salvación. Entonces, ya era un plan de Dios, ya está así. Para que nosotros entráramos como gentiles, entráramos en el plan de salvación. Cuando nosotros nos vayamos, entonces a ellos se les va a abrir la oportunidad de reconocer a Jesús y van a ser salvos. ¿Por qué le pregunto, hermano? Y esto es mi duda. Dice, así que arrepentidos y convertidos, es el 19. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El 20 dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Por eso era mi pregunta. Si ellos se arrepienten, ¿ya hubiera regresado Cristo? Entonces, ¿en ese momento? No. En el tiempo, porque más adelante pasan cosas un poquito feas y digo, bueno, aquí sabemos que lo negaron y todo, pero lo que pasó más adelante, cuando viene Tito y suceden todas esas cosas, toda la historia de la que habla, de la que hacen esos emperadores, yo digo, bueno, así como Dios tuvo misericordia, Jehová Dios tuvo misericordia de los que estaban en Egipto, que manda a sacarlos, aquí no yo hubiera venido. Es pensamiento mío, digo, si ellos, porque era su pueblo. Pero sí, hermano, tiene razón. Dios hace un plan. Les cerró el corazón, dice que les endureció el corazón. Amén. Hermana Isabel. Yo nomás quiero hacer un comentario. Dice la palabra que no va a venir hasta que se cumpla la plenitud, el número que Dios tiene, y eso ya entramos nosotros. No, hasta que se cumpla ese número, Jesús viene.
Amén. Todavía en su misericordia está esperando que todos vengamos al arrepentimiento. Y ahora ya nosotros como gentiles, no nomás como judíos, ¿ya? Por eso es que Él tarda, por misericordia, todos los que estamos orando por nuestros parientes, todavía Dios tiene misericordia y por eso no ha mandado a su Hijo. Amén. El otro día estaba en el, voy a parar un poquito aquí, leyendo escuchando predicaciones, unos pastores dicen, cierro paréntesis. Entonces, estaba escuchando unas predicaciones de un pastor que está leyendo el libro de Romanos. Y él estaba hablando acerca de que primeramente, si primeramente un judío y luego un griego se arrepienten, ellos, primeramente un judío y un griego, Dios los acepta. Y dice a él, y el que estaba conmigo, un muchacho, dice, oye, pero esto es injusto. ¿Por qué? Si alguien, un cristiano, por ejemplo, un cristiano está haciendo las cosas bien, pero viene un judío o un griego, se arrepienten, ¿por qué primeramente él? Y le digo, mira, no entendemos los planes de Dios, no los vamos a entender. Le digo, hay un versículo que dice, ¿quién eres tú, hombre, para cuestionar a Dios? ¿Acaso la olla le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Que no la puede quebrar y hacer otra nueva? Le digo, entonces nosotros no podemos cuestionar a Dios. Le digo, hay otro versículo que está en Daniel donde dice, ¿quién eres tú, hombre, para cuestionar a Dios? Entonces, aquí vemos que Dios sigue amando a su pueblo y los tiene en bendición por la promesa que Dios hizo. Entonces, cierro paréntesis, como dice. Sigamos, dice. Ahora, ¿es suficiente al decir, te acepto como mi Señor? ¿Por qué estoy leyendo esto? Por el 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, nosotros como cristianos venimos, aceptamos el Señor y decimos, somos salvos. Ahora, ¿es suficiente al decir, te acepto como mi Señor? La respuesta es no. Primeramente, Dios va a ver si hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Dios va a procesar en nosotros la salvación. ¿Cuál es la diferencia? Nuestro corazón. Dice que Dios no rechaza un corazón humillado. Entonces, entendiendo esto, nosotros sí tenemos, es fácil decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Pero en realidad lo estamos haciendo de corazón. Esto es para nosotros. Para que nosotros realmente seamos salvos, Dios primeramente, Dios tiene que sanar nuestro corazón en totalidad. Nuestro corazón tiene que estar limpio. No tiene que haber nada que nos estorbe para alabar al Señor. Si lo vamos a alabar en pobreza, que así sea. Pero si lo vamos a alabar en riqueza, que así sea. No hay que enorgullecerse. Amén. El 21, dice el 21. Y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Estudiando este versículo, el 21, me doy cuenta de que hay mucha controversia por este versículo. Hay no sé si han escuchado, o tal vez sí, hay una doctrina que se llama la hipergracia. Dice, miren lo que dice el 21 dice, y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Estaba yo leyendo, dice que la hipergracia dice que en este versículo, como dice que Dios va a restaurar todas las cosas, entonces dice que la gente puede vivir como quiera, porque Dios va a restaurar todas las cosas. O sea, podemos hacer lo que queremos,
porque Dios va a restaurar todas las cosas. Y no hay ni un versículo en la Biblia que dice que Dios va a salvar a alguien. Bueno, sabemos que si se arrepiente, como el ladrón de la cruz, que viene y se arrepiente a última hora, Dios lo perdona. Pero si no hay un arrepentimiento, entonces no hay salvación. Entonces, estaba yo leyendo esto y digo, wow, yo no conocía de esto, pero me metí un poquito a investigar y esa gente cree. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos dio el libre albedrío, podemos vivir como querramos, porque Dios cuando se cumple este versículo, dice que Dios va a restaurar todas las cosas. Lo hiciste bien o lo hiciste mal, vas a ser salvo. Y sabemos que todo esto es mentira. Es mentira. Sigamos con el 22. Dice, porque Moisés dijo a los profetas, a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis y todas las cosas que os hable. Porque Moisés dijo a los profetas, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis y todas las cosas que os hable. Ya me quedé con una hoja. Yo a veces, me dicen cuando paramos, hermanos. Tenemos tiempo. Dice, este profeta es Cristo Jesús. Para muchos judíos, él sigue siendo un profeta por lo que dijo Moisés. Ok. La otra vez estábamos leyendo, hermano, no sé si se acuerdan, el pastor se acuerda, de los ministerios. Usted nos nombró los dedos. Y nos dijo, yo en realidad no me acuerdo. El apóstol, profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ahora, dice, todo lo que acaba de anunciar, todos estos ministerios, en estos ministerios se mueve Cristo Jesús. Entonces, también los musulmanes, ellos creen que Jesús fue un profeta. E inclusive ellos dicen que su Dios, ¿cómo se llama su Dios? ¿Cómo se llama? ¿Mahoma? Ese es su profeta. Ese es su profeta. Dicen, no, es que Jesús fue un profeta. Nosotros también tenemos nuestro profeta, dicen. Y su profeta se fue al cielo, pues el de nosotros también, más arriba, dicen. Entonces ellos tienen como Jesús un profeta por lo que dijo, por lo que dice la palabra que dice Moisés. Entonces, pero vemos que Cristo viene y se maneja en medio de todos estos ministerios. ¿Qué fue? ¿Cómo le decían? Maestro, rabino, fue profeta. Cristo operaba en todos sus ministerios. ¿Alguien me puede leer Hebreos 4, 14 al 16? Hebreos 4, 14. 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo de sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. ¿Qué dice? Cristo Jesús es nuestro sacerdote. Entonces, sabemos que Cristo Jesús se maneja en todos estos ministerios. ¿Qué es? Es maestro, profeta y es Dios. Es el Hijo de Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. Como que voy muy rápido, ¿verdad? Hermanos, el 24. Amén, hermanos. Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo.
El 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Dice, Pedro les decía, aquel que no oiga a este profeta sería desarraigado de la tierra. Estas personas fueron muy afortunadas de ver todas las señales y milagros que Cristo hizo. Pero como no hicieron caso, quedaron condenados a lo que Cristo había profetizado años antes. Dice que Cristo les decía a las mujeres, les decía, no lloren por mí, lloren por ustedes. ¿Alguien me puede buscar Lucas 23, 28 al 31? Lucas 23. Amén. Del 28 al 31. Amén. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Amén. Todas esas personas que vieron todos estos milagros, que anduvieron y que vieron cómo crucificaron a Jesús, vieron cómo resucitó, vieron cómo se fue al cielo. Todas esas personas que estaban ahí, que Pedro les estaba diciendo que se arrepintieran, ellos no se llegaron a arrepentir. Dice la historia, Hechos fue escrito en el... Vamos a ver. Todavía tenemos tiempo. Y acá termino. Dice que Hechos fue escrito en el año 65, en el año 61. En el 61. Ok. De aquí para lo que pasó más adelante, dice que había mucha gente, ¿verdad? Entonces dice que había mucha gente, pero en este año, en el 65, del 66, se armó un problema en Jerusalén, en Israel. En el año 70, después de Cristo, viene un emperador llamado Tito. Dice que viene y sitia la ciudad. Les cortó el suministro de agua y la comida. Y dice que los judíos que entraban les daba permiso que pasaran, pero ya no les daba permiso que salieran. Entonces dice que tenía 4 legiones de soldados, este emperador Tito. Eso es lo que estaba leyendo en la historia. Dice que tenía 4 legiones de soldados. Ahora, este emperador Tito tenía un intérprete que se llamaba Flavio Josefo. Tal vez conocen, es un historiador. Dice que este Flavio Josefo fue su intérprete, porque él era judío. Entonces, inclusive dice que los judíos no querían a Flavio Josefo porque le decían que era un traicionero. Y Flavio Josefo muchas de las veces quiso poner paz porque era judío. Y les decía, hey, arrepiéntanse por lo que iba a pasar. Entonces, dice que este emperador tenía sitiada la ciudad. Entonces los israelitas quisieron salir por el muro y empezaron a cavar el muro a buscar agua y comida. Pero no contaban con que, como le estaban escarbando el muro, lo estaban debilitando. Entonces hubo un momento que se cayó ese muro y por allí entró el ejército, que tenía 4 legiones. ¿Cuántos soldados tenía una legión? 6,000. Entonces, imagínense cuántos soldados eran. Dice que entraron en la historia de Josefo, dice que hubo una masacre. Entonces yo me pongo a pensar, tal vez esté equivocado. Estamos hablando de 10 años.
parte de toda esta gente ahí fue muerta. Dice que en la historia dice que ese emperador Tito hizo tantas cosas que dice que llegaban. La verdad es terrible lo que dice, mejor ni lo digo, porque da tristeza de ver todo esto. Dice que mataron más de 1 millón de personas. Es lo que dice la historia. Y dice que más de 90,000 personas fueron esclavos y esparcidos. Cuando nos ponemos a leer más adelante la historia de Pedro, cuando les empieza a hablar, dice, a los expatriados, ¿va? Empezó una persecución, hubo una matanza. Entonces yo me pongo a pensar, parte de toda esta gente ahí fue muerta. ¿Por qué? Porque seguían ahí todavía. Entonces, tal vez, yo digo, si hubieran hecho caso a lo que les predicaban, todo esto no hubiera pasado. Hermanos, lo mismo está pasando ahora. No sé si se dieron cuenta, hoy hubo un terremoto en Perú. No dice cuántas personas fueron las que fallecieron, pero las señales están. Las personas nos siguen predicando de la resurrección de Cristo Jesús. Y a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué creen que? Bueno, como les digo, hay gente que está enferma. Hay gente que sí está enferma, pero hay gente que no viene porque se les ha pegado el COVID. El cobijón bien calientito que no los deja venir a la iglesia. No, parece broma, pero es cierto. Hay veces por cualquier cosa no venimos a la iglesia. Entonces, hermanos, hay que poner atención a lo que la palabra les dice. Si aquellas personas hubieran puesto atención a lo que Pedro les estaba predicando, yo no digo que estoy seguro, yo creo que mucha gente de las que escucharon esas predicaciones ahí fueron muertas, porque los agarraron adentro del templo. Ahí fue donde quemaron el templo que había hecho Salomón, ¿verdad, pastor? En el año 70 después de Cristo. Dice que las mujeres que estaban embarazadas llegaban, las cortaban y dice que les quitaban los niños. A los niños chiquitos los agarraban de la cabeza y los estrellaban contra las paredes. Fue terrible eso. Y yo digo, wow. Ahora dice, ¿alguien me puede buscar Hebreos 6, 4 al 6? Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los pobres del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que es imposible. Dice, hay de ustedes que han gustado del don de Dios y lo han rechazado. ¿Qué nos está diciendo? Este versículo, cuando yo lo leí, dije, wow, me quedé sorprendido. Dice, hay de ustedes que han gustado del don de Dios y lo han rechazado. Mucha gente ha venido a la iglesia y mucha gente se ha ido. ¿Y qué dice? Que ya no va a estar Cristo Jesús para que lo crucifiquen otra vez. O sea, ya no va a haber otra oportunidad. Es ahora. Leyendo esto, como les digo, leyendo esto es viene Pedro y les predica a los judíos. Pero ahora esto es para nosotros, los que estamos aquí, los que estamos escuchando esto. Porque ya no va a haber otra oportunidad, ya no va a venir Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. Pongan atención, está en Hebreos 6, del 4 a 6, por si quieren volverlo a estudiar. Bueno, a mí me pegó. Hay una alabanza que dice que, creo que la hermana la canta, dice que malagradecido fuera yo si mi Cristo negara. Entonces, ¿no la ha cantado, hermana? Hermano, ya vamos a terminar. Nomás una hojita más y terminamos. Amén, hermanos.
Perdón, yo sé que los enredé bien mucho y van a estar pensando lo que dije, pero hago lo que puedo. Amén, hermanos. El 25 dice: y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham en tu simiente será bendita todas las familias de la tierra. El 26 dice: y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro sigue hablando. Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo levantó para bendecir a las familias. Pero les dice: pero primeramente a ustedes. O sea, les está dando todavía la oportunidad a ellos. Dice: primeramente a ustedes. Primeramente Cristo Jesús vino a ustedes. Dice que cuando Cristo resucita y se junta de nuevo con sus discípulos, dice que los bendice. Dice que los bendice. Entonces, primeramente la bendición viene para ellos. Vamos a terminar aquí. Vamos a seguir leyendo. Ya nos falta poquito, ya nos vamos. Dice: ahora, el Señor sigue bendiciendo, aunque lo rechacemos. Dice su palabra que el sol sale para buenos y malos. Entonces, en eso el Señor nos sigue dando su bendición. Perdón. Dice: en mí pueden ser bendita tu casa, tu familia. En mí puede ser bendita tu descendencia. Hermanos, Dios aún nos sigue dando su bendición. El hecho de estar aquí hoy es una bendición. Amén. Si no entendieron lo que yo traté de decir, solamente entiendan esto: Dios nos sigue dando su bendición. Amén. Me enredé y todo, pero lo que sí hay que entender es que Dios nos sigue bendiciendo. Termino con esto. Hechos 17, del 30 al 31. ¿Alguien me puede leer esto? Hechos 17. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El 31. ¿Alguien me puede leer el 31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es el varón que designó? Ahora, ¿qué dice aquí? Yo les voy a leer este versículo. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No, aquí está diciendo: ahora mando. Él no está diciendo si quieren, no. Este beneficio no es para Dios. Este beneficio es para nosotros. Dios nos sigue llamando al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? Primeramente viene Pedro, sana a un enfermo. Esto que pasó no es casualidad. Lo sana para que le hable al pueblo que por medio de Cristo Jesús pueden pasar todas estas cosas. Y les dice: esto que acaba de pasar es la gloria de Dios. Si ustedes la quieren agarrar, ahí es un pedacito del reino. Todo esto puede suceder. Pero les empieza a decir: ustedes vienen y lo crucificaron al autor de la vida. Y él empieza a hablar de la resurrección. Entonces, si no hay resurrección, vana es lo que estamos haciendo, pero la hay. ¿Y qué creen? Cristo Jesús viene pronto. Así que, hermanos, aquí terminamos. Arrepintámonos si hemos hecho algo, y si no, démosle gloria al Señor. Amén. 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 Amén.
Gracias, hermano Tomás. Lo terminaste así como tenía que terminar. Amén. ¿Sí, cierto? Jesús, gracias, hermano Tomás. Gracias. ¿Sí lo entendimos? No nos enredaste. Bueno, a mí no me enredaste. Sencillo, como lo dijo ahorita al final, ¿sí? En este capítulo 3, curación del cojo, enseñando el poder de Cristo Jesús. Pedro, siendo un Pedro después del Espíritu Santo. Sí, ciertamente, cuando buscamos a Dios con ese amor y ese Espíritu Santo, viene a nosotros, nos cambia. Todos éramos, acuérdense cómo éramos antes de la palabra, antes de Dios, antes del Espíritu Santo. Es lo mismo que a ellos les pasó. Cambia Pedro y viene la sanidad del cojo. Para eso lo que dijo, lo salaste bien, hermano, para demostrar el poder de Dios. Y luego todo lo demás que dice ahí del discurso de Pedro, eso les llamó la atención. Esto es lo que les llamó la atención a los judíos, ¿sí? Ustedes no quisieron aceptar a Cristo Jesús, que fuese el Hijo de Dios. Y bueno, como dijo mi hermano, en el año 70 vino la destrucción eran unos poquitos años después de que esto había pasado, viene la destrucción sobre Jerusalén. Y ciertamente mucha de esta gente, que ya les había dicho ahí lo voy a hacer rápidamente, en el 26, el último versículo, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. O sea que Dios les dio la oportunidad a los judíos, lo que hablábamos, a ellos les dio la oportunidad de ser los primeros, pero ¿qué pasó? Lo rechazaron. Entonces, hasta hoy en día ellos no lo aceptan totalmente a Cristo Jesús como el Salvador. Pero ¿saben qué? Bendición para nosotros, porque dice que a ellos les endureció el corazón para que la